Soy Karina Hernández Espinosa, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, con el pronóstico estacional para el trimestre febrero, marzo y abril del 2026. El año 2025 cierra con condiciones excedentes de lluvia en algunos sitios del país, donde es muy clara esa condición deficitaria, incluso a nivel promedio, para el Caribe Sur. En términos de temperatura, vemos que regiones climáticas como el Valle Central presentaron a lo largo del 2025 condiciones bastante claras y sesgadas tanto de temperaturas mínimas como máximas más cálidas de lo normal. Vemos otras regiones como por ejemplo en la vertiente del Caribe y la zona norte que muestran a inicio de año una condición justamente de temperaturas máximas y mínimas más cálidas de lo normal, pero esta condición cambia el resto del año. Mientras que en la vertiente del Pacífico tenemos más bien a inicio de año una condición de temperaturas máximas más cálidas de lo normal, pero esto se invierte en lo que resta del año, excepto que vean que para el Pacífico Sur esa condición se mantiene. Esta figurilla nos muestra en barras verdes el viento más acelerado, mientras que las barras naranjas identifican el viento menos acelerado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Muchas barras naranjas, es decir, el año 2025 cerró con una condición mayormente de vientos menos acelerados de lo normal. Enfocándonos puntualmente en diciembre de 2025, fue un mes con condiciones deficitarias en gran parte del país, incluso a nivel promedio de la región climática, pero vean cómo el Pacífico Sur muestra esa condición también distribuida de excedentes de lluvia, que también está asociada a su salida retrasada a la época lluviosa. En cuanto a las temperaturas, vemos cómo algunas regiones como el Valle Central, el Pacífico Norte, incluso la zona norte, nos muestran una condición en diciembre de 2025 de temperaturas máximas más cálidas de lo normal. Pero como en el resto de las regiones, esos escenarios son combinados. Recordemos que aquí estamos viendo sitios puntuales. Vean cómo en términos de viento tenemos también sostenida esa condición que vimos durante todo el 2025 de vientos menos acelerados de lo normal, pero vean el caso del Caribe Norte como nos muestra para diciembre de 2025 más bien vientos más acelerados de lo normal. A nivel quincenal, la lluvia del mes de diciembre de 2025 estuvo bastante enfocada. Vean cómo aquí principalmente Caribe Norte en la primera quincena acompañado de dos empujes fríos y también en el Pacífico Sur, mientras que para la segunda quincena acompañado de otros dos empujes fríos, las lluvias se enfocan en el norte del país y particularmente en el Caribe Norte. Comparando los totales de lluvia con la cantidad de días con lluvia mayor a 1 milímetro, vemos cómo esos máximos de lluvia en diciembre de 2025 están acompañados de cantidad de días con lluvia mayor a 20 días en el mes. Viendo ahora un conteo del total de días con lluvia que superan 25 milímetros acumulados, vemos cómo nuevamente los máximos de lluvia que se dieron en el mes de diciembre de 2025 están acompañados de más de 5 días con 25 milímetros en el mes. Y vemos en las gotitas rojas la distribución de esos días con más de 100 milímetros de lluvia, enfocados principalmente en Limón y Punta Arenas. Respecto a los récords de diciembre de 2025, tenemos un solo récord de temperatura mínima en Punta Arenas, así como tenemos 3 récords de lluvia máxima, es decir, fue el diciembre más lluvioso de la historia de estas estaciones en Cajón de Pérez Celedón, en Río Segundo de Alajuela y en Buenos Aires de Punta Arenas. En meses previos se identificó una sequía meteorológica en sectores costeros del Caribe Sur, alcanzando incluso Limón. Ya en la actualización con los datos de diciembre tenemos entonces una extensión de esa sequía meteorológica hacia toda la región climática del Caribe Sur e incluso la región climática del Caribe Norte. Y estamos monitoreando la zona norte oriental porque ha estado mostrando condiciones deficitarias sostenidas en los últimos meses, pero no ha logrado alcanzar todavía los umbrales para sequía meteorológica.
En el análisis de temperatura superficial del mar Caribe y del Océano Atlántico, vemos cómo la temperatura superficial del mar Caribe ha estado relativamente constante, más cálida de lo normal, en el último mes. Pero si nos enfocamos en enero, ese contenido de calor ha estado muy cercano al promedio. En cuanto al MDR del Atlántico, la temperatura superficial del mar ha estado también relativamente constante, pero vean que menos cálida que la del mar Caribe y también con un valor de contenido de calor en enero dentro de los rangos normales. Se siguen manteniendo más frías de lo normal las 4 regiones de monitoreo del ENOS. A nivel subsuperficial vemos cómo esa mancha fría se mantiene, pero cómo se ha extendido esta lengua cálida que hemos ido viendo crecer con el transcurso de los meses. Tanto que en el área de interés, ya a nivel promedio, tenemos condiciones más cálidas de lo normal. Pues a nivel de atmósfera su respuesta es bastante variable y vemos aquí una consistencia de condiciones o de pronósticos hacia una fase neutra en el trimestre de interés e incluso en meses adelante. En base a estos análisis y otros que realiza el CPT, el Comité Técnico del Pronóstico Estacional del IMN, se concluye que el sistema de alerta temprana del ENO se mantiene bajo vigilancia, pero moviéndose hacia su inactividad debido a que es cada vez más clara esa fase neutra para meses posteriores. A pesar de que la temperatura del océano Pacífico estuvo con valores asociados a fase niña a finales del año 2025, sin consolidarse esta. En cuanto a la temporada de empujes fríos, pues se mantiene el pronóstico de 22 sistemas entre octubre y abril, 16 entre noviembre y febrero, que es cuando oficialmente ocurre la temporada. En cuanto al conteo, pues aquí les dejamos el registro de cómo van esos aportes mes a mes. La época lluviosa 2025 finalizó dentro de las fechas normales tanto para el Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central, mientras que para el Pacífico Sur se dio una salida retrasada. Para la zona norte occidental se prevé que su época seca dé inicio en la primera semana de febrero. Entrando ya a los pronósticos, pero iniciando con el monitoreo de los primeros 11 días de enero, vemos cómo la vertiente del Caribe y la zona norte oriental nos muestran aportes de lluvia que no alcanzan el 25% de lo que suele llover en un enero climatológico. Y vemos que en términos de temperatura hay cierto patrón de temperaturas máximas más frescas de lo normal al sur del país, así como temperaturas máximas más cálidas de lo normal en el norte del país. Para el pronóstico de enero de 2026 se prevé una condición deficitaria de hasta el 30% en la vertiente del Caribe, mientras que para la zona norte oriental ese déficit alcanzaría el 15%, y condiciones normales en la zona norte occidental. Ven que en términos de temperatura media se prevén condiciones levemente más cálidas que pueden alcanzar hasta medio grado en zona norte occidental, pero como el Pacífico Norte tendría condiciones normales. El resto del país podría estar hasta medio grado más frío de lo normal en enero de 2026. Para el trimestre de interés, febrero, marzo, abril 2026, se prevén escenarios deficitarios de hasta el 15% en la vertiente del Caribe y la zona norte oriental. Vean cómo esta condición se replica mes a mes en el trimestre. En cuanto a la temperatura media, vean cómo el escenario que vimos para enero es muy similar al del trimestre, pero la temperatura media en el Pacífico Sur estaría hasta medio grado más cálida de lo normal en el trimestre. Avanzando mes a mes,
vemos cómo los escenarios de enero se replican en el mes de febrero. Como para marzo, se prevén temperaturas medias normales, mientras que en abril estas temperaturas medias a nivel nacional podrían estar hasta medio grado más cálidas. Les facilitamos tanto a nivel de pronóstico como lo que se acumula normalmente o climatológicamente para cada uno de los meses y el trimestre de interés, tanto en términos de lluvia como en términos de temperatura. Recuerden que los colores están asociados a los mapas de la diapositiva anterior. A manera de resumen, la sequía meteorológica que había dado inicio puntualmente en los sectores costeros del Caribe Sur, alcanzando incluso hasta Limón, se extiende ahorita y se consolida en toda la vertiente del Caribe, norte y sur. Y se está monitoreando particularmente la zona norte oriental debido a que ha venido sosteniendo valores deficitarios. En cuanto a Lenos, a pesar de que el año 2025 terminó con valores fríos de esta niña que estuvo intentando gestarse, pues el calentamiento que hemos visto en la temperatura subsuperficial del mar en los últimos meses se espera que se mantenga, por lo que se prevé una condición de fase neutra para el primer cuatrimestre del año. La temperatura superficial tanto del mar Caribe como del océano Atlántico se prevé levemente más cálida de lo normal en el trimestre de interés. La temporada de empujes fríos pues se mantiene ese pronóstico de 16 sistemas entre noviembre y febrero, que es cuando ocurre oficialmente la temporada, pero si nos extendemos desde octubre hasta marzo, ese total sería de 22 empujes fríos. En cuanto a la época lluviosa, ya vimos que finalizó en 2025 con fechas normales para Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central, mientras que en el sur tuvo un retraso en la salida. Y nos queda pendiente la zona norte occidental que se prevé de inicio su época seca justamente en la primera semana de febrero. Les facilitamos la información del pronóstico estacional trimestral a través de este canal esperando les sea de utilidad y puedan difundirlo. Recordándoles que la próxima actualización se realizará el 13 de febrero.